A todas se os acusa de brujería y de tener tratos con el diablo. Si queréis salvar vuestras almas de la perdición, arrepentíos y confesad vuestros pecados. Lo confieso, lo confieso, lo confieso. Continúa, hija. ¿Firmaste un pacto con Lucifer? Sí, firmé un pacto, lo confieso. Por favor, os lo suplico, tened piedad de mí. He preparado ungüentos por dinero, pero solo usé grasa de cerdo. Nunca practiqué la brujería, os lo juro. Sacerdote. Arderás en el infierno. Adelante. ¡Es una bruja! ¡Esperad! ¡Esperad! ¡Dijiste que sería perdonada! Tu alma, hija. Tu alma se salvará. Pero tu cuerpo debe entregarse a Dios para que lo absuelva. ¡No! ¡No, por favor! ¡Os lo ruego! No es la primera vez, y seguramente tampoco será la última, que tratamos el tema de la brujería en Europa en Días Extraños. Pero si regresamos a ese territorio es porque la persona que tengo al otro lado del hilo telefónico, Alfonso Trinidad, ha escrito un libro, Caza de Brujas, que lo aborda desde una perspectiva para mí inédita, porque siempre hemos hablado de las propias brujas, de las víctimas, de sus circunstancias, de si era magia, no era magia, de si recuperaban sabiduría ancestral o no, pero en pocas veces, por no decir ninguna, nos hemos centrado en los victimarios, en los cazadores. Y eso es lo que ha hecho con mucha sagacidad Alfonso Trinidad en su libro. Alfonso, bienvenido a Días Extraños. Muchas gracias, encantado de estar aquí contigo un ratito para hablar de estos temas. La verdad que ya tocaba, como decías antes, fuera en el off. Sí que tocaba. Decía que es un enfoque original, lo decía y lo mantengo, y precisamente esa es la primera pregunta. ¿Cómo se te ocurre hablar de los cazadores de brujas? Pues fíjate que es curioso porque no tenía yo no tenía intención de escribir un libro sobre brujas. De hecho, hablando con la gente de Planeta, de Luciérnaga, incluso con algunos amigos del sector, que me empujaban un poco a decir, tío, va a escribir un libro ya, que tal. Digo, no tengo ganas. Bueno, venga, va. Y bueno, yo he estado más orientado siempre a escribir sobre la investigación de la fenomenología ovni, fenomenología paranormal, pero fíjate que cuando yo estaba haciendo el programa Noche de Misterios en Radio Marca, junto al periodista Carlos Mesa, decidimos hacer una ruta a San Feliu Sasserra, donde está el Centro de Interpretación de la Brujería, y allí, a pesar de que yo ya conocía un poquito todo lo que la historia de la brujería y de la persecución de la Inquisición pues llevó a cabo no solo en nuestro país, sino en todo el mundo, en toda Europa fundamentalmente, pues encontré una realidad que yo no había visto, ¿no? De alguna manera. O sea, me encontré con unas historias, con una situación tan chocante que me vino una pregunta, ¿no? Cuando empecé luego otra vez a escarbar en los diferentes libros, en la diferente documentación, y era que, precisamente como has dicho tú, historias de brujas, historias como la de Zugarramurdi, historias de quién era bruja, de por qué las juzgaban, de qué es lo que pasaba, etcétera, etcétera, estaba muy bien, pero me encontraba con los personajes de aquellos cazadores de brujas, de aquellos jueces, de aquellas personas que iban detrás de perseguir a esa bruja por el motivo que fuera, y realmente no habían biografías fundamentadas de esos personajes. Entonces dije, ostras, estaría bien poder hablar de cada uno de esos personajes, y curiosamente al final el libro tenía que haber sido un libro que se llamara Cazadores de Brujas, pero sí que es cierto que me complicó mucho la labor el hecho de que hubiera tan poca documentación de cada uno de esos personajes, ¿no? Y al final entendí también que quizás era importante hacer una introducción de lo que fue la brujería, de cómo la Inquisición surgió hacia, no solo obviamente en la persecución de la brujería, sino de otros temas, y luego incluso añadí un final que para mí incluso es más interesante, que ahí sí que creo que los historiadores les deben más de un libro, que serían los anticazadores de brujas, es decir, todos aquellos que en un momento tan delicado de la historia, fíjate que cualquiera que defendía a la bruja era considerado hereje, pues había una serie de personajes que intentaron poner sentido común a todo lo que pasaba, ¿no? Y existieron esos personajes que hicieron posible en muchas ocasiones que esos juicios y que esas condenas fueran menos severas de lo que fueron en su momento.
Existe un libro maldito. Y digo libro maldito no porque sobre él pese ninguna maldición, sino porque es uno de los libros que más dolor, que más sufrimiento, que más muerte ha traído. Yo creo que junto con el Mi lucha de Adolf Hitler, sí, es uno de los peores libros de la historia. Es el Malleus Maleficarum. ¿Tú crees que si no se hubiese escrito este libro hubiese habido semejante persecución de brujas en toda Europa? Por supuesto que no. Fíjate que yo con el Malleus y con los libros en general, fíjate que soy editor desde hace muchos años y me dedico precisamente a editar libros y a publicar libros. Yo insisto, ¿no? En muchas ocasiones, y esto es quizá nos salimos un poquito de este argumento, pero no dentro de lo que es la caza de brujas, ¿no? Cuando se dice leer es cultura, leer es importante, ojo, como todo, ¿no? Es decir, leer y publicar libros es cultura, pero no todo lo que dicen los libros es bueno. O sea, los libros han sido maléficos. En este caso, el Malleus Maleficarum, pues es precisamente el reflejo de lo que estamos hablando ahora, ¿no? Por culpa, y eso es importante destacarlo, por culpa de la publicación de un libro, fíjate que es uno de los primeros libros que salen de la imprenta de Gutenberg después de la Biblia, se extiende por toda Europa la necesidad de perseguir y ejecutar a todas aquellas personas que sean sospechosas de herejía y de brujería, solo porque un libro que es de alguna manera bendecido por la Iglesia, pues todo el mundo hace caso, y ya no solo eso. Fíjate lo que dices tú, es decir, porque al fin y al cabo el vulgo, la gente de a pie, la mayoría de ellos no llegaban a poder leer, obviamente, ni sabían leer en muchas ocasiones esos libros, pero sí que llegaban a las personas que tenían cierta ascendencia, ¿no? Este libro que escribieron Heinrich Kramer y Jakob Springer, que eran inquisidores generales en las zonas germánicas. Claro, este libro llegaba precisamente a aquellos que tenían que hacer cumplir la ley. Y de tal modo, y era tan heavy, por llamarlo de alguna manera, no es una palabra castellana, pero ostras, es que era muy sencillo, ¿no? Es decir, oye, todo lo que no sea, es decir, negar la existencia de la brujería es herejía, y tanto la bruja como el hereje tienen que ser condenados, con lo cual, claro, generó una cantidad de acusaciones falsas durante un montón de años. Fíjate que el otro día revisaba, esto ya después de publicado el libro, que en Alemania se había editado la edición número 86 del Malleus Maleficarum. Es decir, que todavía se sigue editando y ahora ya traducido, ¿no? Pero fíjate, un libro que se ha editado 86 veces, ni siquiera Los caballos de Troya, de J.J. Benítez, ¿no? Imagínate. Ya lo creo. Muy, muy terrible ese libro. Ese libro formaba parte de un relato social en aquella sociedad medieval en el que se afirmaba que había brujas, que había aquelarres, que había personas que pactaban con el diablo para hacer el mal o para medrar. ¿Cuánto de ese relato es mítico y cuánto es verdadero? Pues fíjate, eso es ya dependiendo, yo supongo que influye mucho quien revise la historia, porque la historia es una ciencia viva, a mi modo de ver. O sea, tienes que leer con los ojos de la gente del momento lo que sucedía en cada instante de la historia, en cada instante que se iba generando. Claro, hablamos de que efectivamente había una serie de personas que luchaban por el bien, y eso es importante tenerlo en cuenta, a pesar de que ahora nos parezca aberrante, ¿no? La gran mayoría de gente, hablamos de Heinrich Kramer, de Jakob Springer, del Papa Inocencio, de Gregorio VI, es decir, toda esta gente que, a pesar de que hicieron mucho mal, yo me niego a pensar o me niego a creer que lo hacían sabiendo que estaban ejecutando algo maligno. O sea, muchos de ellos, y sobre todo cuando vas bajando en la escala de importancia a nivel de jueces, a nivel de sentencias y demás, la gente estaba convencida de que estaba haciendo el bien, porque el mal existía en el mundo, y el mal que existía en el mundo era debido al diablo, al demonio, al infierno, a lo que la Biblia y a lo que cuando iba a la iglesia o los sacerdotes o los curas nos contaban, ¿no? Es decir, está Dios, está Jesucristo, está todo lo que se supone que es bueno y que nosotros, por lo cual tenemos que rezar y tenemos que velar, y luego está pues el demonio, el diablo,
todo lo malo que hace que nos comportemos de alguna forma mal, ¿no? Entonces, no deja de ser, una vez más, esa eterna lucha que el hombre ha vivido desde el origen de los tiempos, ¿no? De la lucha entre el mal y el bien, de que, ostras, si tú haces algo que te haga gozar en vida, en aquella época solía ser porque venía dado por el mal. Con lo cual, en cuanto tú hacías algo, pues esos aquelarres famosos de las brujas, que al final pues eran simplemente, ni siquiera orgías, ¿no? Como en algunas ocasiones, simplemente pues eran, que daban rienda suelta a su libertad sexual, que entonces no existía, y otra serie de cosas, ¿no? Entonces, claro, sí que es verdad, obviamente no vamos a negar que hay una parte, sobre todo dentro de las mujeres, no tanto en los hombres, curiosamente, que se dedicaron a tratar de acceder al mal, es decir, oye, yo quiero tener poder en mi vida terrenal, y la manera de tener poder, ya que rezando no me funciona, vamos a ver si por el otro lado me empieza a funcionar. Y entonces la brujería le generaba de alguna manera a esas mujeres un cierto poder o una fama de poder que les permitía jugar con todo eso. Y sí que existió. Otra cosa es que esos pactos con el demonio, que esos pactos con el mal realmente tuvieran una existencia real. Es decir, que gracias a un pacto con el mal yo podía ser bruja y podía hacer que cayera granizo, ¿no? Como por ejemplo era uno de los casos más increíbles que sucedían en aquel entonces. Ojo, hay casos y sucesos, son muchos los que se citan en diferentes libros, pues como otro tipo de historias paranormales o de historias extrañas en los límites de la realidad, pues que hacen dudar de que efectivamente había gente que tenía ciertos poderes, ¿no? Y no sé si esos poderes eran debidos a ese pacto con el mal. ¿Existían? Sí, existían, obviamente, pero que todo lo que se llevó adelante con esa persecución por la brujería, por supuesto que no era debido a pactos de mujeres o hombres con el mal, y en este caso con el demonio. Estamos hablando de un porcentaje pequeño, muy pequeño. Una de las revelaciones que puede sacar el lector de tu libro es que, bueno, todos pensamos en la idea del inquisidor como una persona de Dios, como un hombre religioso que, llevado por su fe o por su fanatismo, pues se dedica a estas cosas, pero luego había auténticos profesionales, gente que había hecho carrera de esto y que iban de pueblo en pueblo, de aldea en aldea, ganándose un buen dinerito cazando brujas. Sí, o sea, fíjate que es otra de los temas recurrentes, ¿no? En el tema de la caza de brujas, cuando se decía que no había habido un impacto económico en la caza de brujas. De hecho, yo incluso en el libro, es curioso porque hay en un momento, en un capítulo, en el que cierro diciendo que el impacto económico no fue excesivamente grande, y automáticamente después digo todo lo contrario, en el sentido de que, ojo, claro, es que estamos hablando de que no había un impacto económico de grandes cantidades, pero sí de pequeñas cantidades en zonas donde eso era muy importante, ¿no? Fíjate si fueron astutos. La Inquisición, en algún momento la Iglesia, cuando se da cuenta de que esa persecución puede tener conflictos en algunas poblaciones, porque de hecho lo que hace la Iglesia, en este caso la Inquisición, es entrar a degüello, digamos, en poblaciones donde hay una gente que gobierna de alguna forma, ¿no? Entonces llegan a un cierto pacto en el cual, cuando alguien es denunciado por brujería o por hereje, no solo por brujería, sino también por herejía, y es condenado, al final, todo el patrimonio de esa persona que es condenada, al final se reparte, teóricamente en partes iguales, por la persona que ha denunciado el hecho o las personas que lo han denunciado, porque se entiende que han sufrido pues un cierto riesgo, los jueces y aquellas personas que han estado vinculadas al proceso, luego al noble, al príncipe o al noble que ha estado, que es el propietario del terreno, de las tierras, por decirlo de alguna manera, y luego una parte que va a la Iglesia. La realidad era que cuando se hacía esa repartición, el porcentaje más grande, con diferencia, se lo llevaba a la Iglesia, ¿no? Pero tuvieron esa astucia, esa perspicacia de repartir ese patrimonio entre los que estaban implicados, para tratar de que nadie, digamos, tuviera problemas al respecto. Hay un detalle muy curioso que también planteo en el libro, y es que quizás hay mucha gente que no lo sabe, que cuando alguien era condenado, al final todos los gastos que conllevaba el proceso judicial tenía que pagarse con el patrimonio del condenado, y si no, con el de los familiares. Pero
cosas tan increíbles que ahora parecen aberrantes, como que al final del proceso siempre había pues un banquete que se celebraba entre todos, entre el abogado defensor, el fiscal, el juez, algunos testigos y demás, y ese banquete final era pagado también con el patrimonio del pobre condenado o la pobre condenada. Madre que al final pues seguramente no había hecho demasiado para estar en esa situación. En fin. Oye, y cuando uno de estos cazadores de brujas llegaba a una aldea, llegaba a un pueblo, ¿en qué criterios se basaba para elegir a su víctima? Mira, es muy curioso porque ahí hay muchas diferencias, pero hay uno que obviamente cuando ya el oyente nos está escuchando y ya ve un poco el percal que coge la historia. Había uno, por ejemplo, Joan Malet, que era alguien que funcionaba mucho por toda la zona de Cataluña, de Aragón. Pues hay historias que cuentan, ¿no?, que precisamente lo que hacía era primero analizar la situación, personas que tuvieran un cierto poder adquisitivo, precisamente para poder luego conseguir una cantidad de dinero importante, una cantidad económica importante, ¿no?, de tierras o de tal. Claro, aquí habían dos partes. Una, el chantaje, ¿no? Es decir, cuando tú llegabas y sabías que habían personas que tenían una capacidad económica, pues, bueno, tratar de pincharles un poquito para decirles, oye, mira, hay esto, si tú quieres estar tranquilo, bueno, te das unas monedas y listo. Entonces, había había una primera parte de esta, y luego estaba, obviamente, pues, fundamentalmente lo que sucedió en Zugarramurdio, lo que sucedió en Salem, que son los dos casos más conocidos a nivel público, y eran las malditas envidias entre vecinas y entre mujeres, ¿no? Al final, pues alguien que le tiene mucha envidia a alguien por algún motivo, pues denuncia la situación y aprovecha en el momento que hay ese cazador de brujas que aparece por la localidad para denunciar el hecho, ¿no? Era mucho más fácil hacer eso que no ir al Tribunal Popular de la zona y denunciarlo, porque eso es un tema también que bueno, es conocido en algunos medios, pero no tanto, y es que la mayoría de juicios, la mayoría de condenas, la mayoría de sucesos acontecen en tribunales populares, es decir, no es la Iglesia o la Inquisición la que juzga a las brujas. Eso es cierto, en contra de la creencia popular, la Inquisición tuvo un papel relativamente reducido en la caza de brujas, porque si estamos hablando de las grandes quemas, de las grandes masacres, la mayor parte de las veces eran tribunales y personajes completamente civiles, al margen de la disciplina eclesiástica. Exacto, y sobre todo había un tema muy muy importante, y era este dicho, ¿no?, de que la Iglesia no se quería manchar las manos de sangre, ¿no? Entonces, al final, cuando tenía constancia de algunos casos, generalmente lo derivaba rápidamente a los tribunales ordinarios, tribunales populares, por llamarlos de alguna manera, que eran los que realmente al final juzgaban, ¿no?, a los casos. Y claro, en esos tribunales populares, pues generalmente en poblaciones muy pequeñas, pues ya lo sabemos, se conoce todo el mundo, ¿no? Pues el juez, el panadero, el otro, y al final esas envidias generaban en muchas ocasiones que el condenado o la condenada fuera alguien a quien los que tenían poder pues querían ver en la hoguera por cualquier motivo que fuera, y si por el de bruja podían condenarla a la hoguera, pues bienvenido fuera, ¿no? Eso no quita, obviamente, que aparte de todo eso sí que existieran pues todas esas supersticiones de personas que realmente, bueno, como te decía antes, ¿no?, de que había mujeres y había hombres que sí que practicaban la brujería y que practicaban ritos y que practicaban rituales, que eran pillados practicando esos rituales y al final eran juzgados y condenados, ¿no? Y eso ha existido así. Pero lo cierto es que el gran problema al que se enfrentaban entonces y del que ahora estamos hablando, pues es un poco esa situación de que llegaban momentos en que cualquier pequeña sospecha hacía que fueran denunciados por miedo precisamente a que si tú no denunciabas y alguien sabía que tú conocías a esa persona, acabaras tú también denunciado por cumplirlo. O sea, hay un entramado terrible, y a nivel más general, que es algo que he comentado en alguna ocasión, que a pesar que en el libro no queda muy bien identificado, pero es una conclusión a la que yo llego después de haber recabado toda esa información, es esa sensación de persecución de la mujer, ¿no? Por simplemente ser mujer. Fíjate que cuando hablamos de brujas, y hablamos de brujería, hablamos de brujas, y se condenan a las brujas, pero cuando es hombre, no se suele hablar tanto de brujo, se suele hablar de hechicero, se suele hablar de hombre con poder,
Y es curioso que las condenas a los hombres eran siempre mucho más leves, ¿no? Sí. Recordar al brujo de Bargota, era un sacerdote. Este era tremendo, además, porque se metió en el lío por bocazas. Sí. Hay cosas alucinantes. En este caso, por ejemplo, a mí me hacía mucha gracia, porque este clérigo se burlaba prácticamente de la gente, ¿no? Lo que pasa es que habían casos muy increíbles, porque el tipo llegaba a ofrecer misa en la localidad con un calor terrible y aparecía con el sombrero lleno de nieve, ¿no? Y decía, qué frío hacía en los montes de Oca. Y claro, estamos hablando de una localidad que estaba a 200 y pico kilómetros, ¿no? Y el hombre pues lo habían visto hacía 3 horas. De, bueno, ¿cómo ha llegado aquí? Y habían historias pues ciertamente curiosas, ¿no? Y al final pues obviamente él reconoce haber leído libros sobre nigromancia, él reconoce haber hecho ritos, él reconoce haber hecho un montón de cosas, y al final simplemente lo condenan, creo que es ahora no, te hablo de memoria, 2 años, está recluido, lo cambian de provincia y poco más, ¿no? En cambio, si esto hubiera sido seguramente una mujer, una bruja, la condena hubiera sido mucho más fuerte, ¿no? Y eso existía. Ten en cuenta que estamos hablando de una época, la peor época en la historia de la humanidad, en cuanto a guerras, en cuanto a muertes de hombres por las guerras que existían, ¿no? Morían muy jóvenes. Habían muchísimas mujeres que quedaban viudas y que se encontraban solas, teniendo que tirar adelante con sus hijos, teniendo que tirar adelante su propia vida. Y al final había muy pocas posibilidades. Muchas de ellas recurrían pues a ser parturientas, a ayudar a personas que tuvieran problemas de salud haciendo pequeños ungüentos, y eso al final reportaba a la gente que podían ser brujas, ¿no? Entonces, esas mujeres que habían quedado viudas, que empezaban a emanciparse de alguna manera, es decir, oye, yo soy capaz por mí misma de tirar adelante, pues tampoco acababa de gustar, yo creo, ¿no? Era un poco el hecho de que una mujer tuviera poder en aquella época. Si todavía hoy estamos como estamos, pues imagínate en la época en la que estamos hablando, ¿no? Y entonces hubo un poco, yo creo que sí que hubo un poquito esa sensación o ese interés en contra de que la mujer tuviera poder. Imagínate, encima de que tenía poder, hacía un pacto con el diablo y tenía más poder, pues no lo querían ver ni en pintura, ¿no? Los que mandaban en la época. Las cifras, si juntamos toda Europa, caramba, son impresionantes. Hay estudiosos incluso que han utilizado la palabra genocidio. No sé si esto es muy grueso para el caso. Esto es un debate muy interesante. Y ahí hubo un momento que a mí de verdad que me chocó un tema. Esto lo estuvimos hablando hace poco en algún programa. Y a mí me sorprendía el hecho de que justo también después de haber publicado el libro aparecía un artículo de varios historiadores que llegaban a la conclusión de que lo que fue España, en la península ibérica, no hubo más de 50 muertes de brujas, es decir, que solo hubieron una cincuentena de brujas condenadas y juzgadas y sentenciadas a muerte por brujería, ¿no? Claro, a mí no me cuadraba para nada en absoluto las cifras. Sí que es verdad que en España no hubo el número de sentencias y de muertes que hubo en Alemania, en Inglaterra, en Francia, ¿no? Pero, ostras, es que a mí 50 ya me los dan prácticamente el caso de Zugarramurdi, ¿no? Claro, aquí hay un detalle interesantísimo, que si quieres te lo cuento, porque además sí, yo creo que refleja. Mira, voy a aprovechar para coger, a ver si me da tiempo a coger el libro y mirar el detalle, porque te lo leería rápidamente. El caso, por ejemplo, de la cieguita de Viana, que yo lo relato en el libro, en el que precisamente es una mujer muy mayor, que ya no veía, y precisamente es juzgada y es sentenciada porque, viviendo en las afueras, en un pueblecito de las montañas, a uno de los nobles locales llega a sus oídos de que esta mujer pues prácticamente malvive porque se encuentra muy mal, y este hombre, que era pues un hombre que le gustaba siempre apoyar las causas sociales y demás, pues decide ir a verla, ¿no? Curiosamente, cuando la va a ver y están hablando y demás, ella le dice que tiene una pócima que le va a curar. El hombre padecía una enfermedad y le decía, no solo te va a curar, sino que te va a hacer pues prácticamente inmortal. Vaya. El hombre, pues con toda su buena voluntad, bebe esa pócima y no solo le cura ni es inmortal, sino que automáticamente el hombre palma, es decir, se muere directamente. La mujer, asustada, coge a 2 amigas, esconden al cadáver, lo llevan a una cueva cerca de donde vive ella, en Endregoto, y entonces al final dicen que intentó resucitarlo de alguna manera. Bueno, total, al
final el caso llega hasta los alguaciles que denuncian el caso al Santo Oficio, ¿no? Entonces, fíjate que con un caso tan flagrante, se puede decir que sería de brujería, ¿no? Es conducida, la cieguita villana es conducida a Logroño, al Tribunal de Logroño, 1610, sí, ahora te lo estoy leyendo textualmente, así que no hay ningún problema, y el tribunal la condena, después de 2 meses de fallidos interrogatorios, la condena a la hoguera. Pero fíjate que hay un texto que es interesantísimo, y te lo leo, es muy breve, ¿sí?, que es el desenlace, digamos, la documentación del caso, y que se expone claramente por qué es denunciado, ¿no? Y dice, condenada al último suplicio de orden del Santo Tribunal, en esta ciudad de Logroño, no fue castigada por bruja, sino por haber usado de engaños y venenos, haber dado espantosa muerte a un anciano venerable de la ciudad de Viana, y porque no hubo diligencia humana que bastase a hacerla retractar sus errores de superstición y nigromancia, en los cuales se obstinó con tal pertinacia que mereció ser declarada hereje formal. Es decir, fíjate qué interesante este texto, porque nos está diciendo que es condenada a la hoguera no por bruja, sino por hereje. Uh-huh. O sea, un caso tan claro de brujería, obviamente, si los historiadores cogen este caso, lo desechan. Es decir, no, bueno, esto no es brujería, esta señora es hereje. Claro, si hacemos esa diferenciación, sí que es verdad que nos salen a lo mejor 50, pero claro, es que todos los condenados y todos los casos que de alguna manera están, digamos que, relacionados con el tema de la brujería, yo entiendo, al menos, que deben ser tratados como tal, ¿no? Por eso lo que tú decías antes del genocidio, hombre, yo creo que es muy cercano a ello, porque si juntamos cifras de todos los países, y ya no tanto las cifras, sino la auténtica psicosis que existía a nivel europeo con ese tema, hombre, pues sí, y no solo eso, fíjate que a veces se nos olvidan, porque el tiempo que duró todo esto, si nosotros cogemos el primer caso de alguna forma documentado, eliminando el de Angèle de Labarthe, perdón, en Francia, que ya se sabe que no existió, pero sí el de Alice Hitler, que fue la primera bruja condenada en Irlanda y del que se tiene conocimiento en Europa, es 1324. La última bruja, a pesar de que también hay más después, pero como los historiadores les gusta tener esas fechas concretas, pues se suele dar el nombre de Anna Goldie en Suiza en 1782. Fíjate, estamos hablando de 1324 a 1782. Es que estamos hablando de más de 450 años. 450 años en el que la persecución de la brujería estuvo vigente en Europa. En mayor medida o en menor medida, pero bueno, es una auténtica barbaridad. O sea, yo creo que no somos conscientes de entender lo que es en el tiempo 450 años persiguiendo a las brujas y condenando a las brujas y pensando de que hay un pacto con el mal de unas mujeres y que tienen que ser condenadas y tienen que ser llevadas a la hoguera. Es terrible. Por eso te digo, más allá de las cifras, ¿no? Más allá de las cifras es el tiempo en que todo eso estuvo vigente. Claro, aparte de las cifras, si se puede hablar de genocidio es también por la situación. Mira, yo hace muchos años descubrí la figura del cazador de brujas, pues gracias al cine. Y había una película, concretamente se titulaba El general de las brujas, protagonizada ni más ni menos que por el mítico Vincent Price, una película magnífica. Sí. Y que retrataba la vida de un personaje que tú citas en el libro, que es Matthew Hopkins. Sí. Y lo que se describía en la película es básicamente una situación de terror institucionalizado. Es decir, cuando llegaba Matthew Hopkins, el general de las brujas, a un pueblo, era como si llegase la Gestapo. Un personaje con poder sobre la vida, sobre la muerte, para torturar, para todo. No, es realmente alucinante, ¿no? Yo cuando me metí en la historia de todos estos cazadores de brujas, a mí me sorprendió quizás lo que dices tú, Matthew Hopkins, que es mucho más conocido, que ha salido en películas, pues bueno, ya lo conocemos, pero es que claro, como Matthew Hopkins, había muchos. A mí, por ejemplo, me impactó muchísimo Nicolas Remy, que también es conocido, pero quizá no tanto, que vivió entre siglo XVI, principios del XVII, en Charmes, él nació en Charmes, y además que publicó un libro, el famoso de monolatría, que compitió en cierta medida con el Malleus Maleficarum, como un manual parecido, ¿no?, al que él utilizaba. Y fíjate que a mí me sorprendió cuando yo empecé a leer todo el proceso, que al final, según las cifras oficiales, él solito
condenó y sentenció a 900 brujas. 900 brujas entre 1576 y 1591. Es decir, en 15 años, 900 brujas. Y fíjate, hay un detalle muy interesante. Es chocante, ¿no? Porque al final en las películas y en los libros siempre lo vemos, ¿no? Lo del granizo. Bueno, de esas 900 brujas, 200 fueron condenadas por hechizos de granizo. Lo importante que era el granizo para la época. Y fíjate que cuenta, cada vez también se confunde un poco la leyenda con la historia en este caso, pero sí que es curioso cómo Nicolas Remy llega a un momento en que decide dedicarse de lleno a la persecución de la brujería, y todo viene porque él cuenta que una vieja mendiga, cuando va por la calle, le maldice. Y además dice, de alguna forma, que su hijo, que tenía una enfermedad importante y al final fallece, lo hace por culpa de que esa mujer embrujó a su hijo, ¿no? Fíjate que eso sucede en el año 1582, que él ya llevaba varios años ejecutando a brujas, pero en esos primeros años prácticamente no había mostrado especial virulencia, pues había condenado pues una docena de mujeres, pero a partir de ese año, en 1582, es cuando ya se convierte como una cuestión absolutamente personal, y además que está convencido de que el maligno adopta formas de sombras de gatos, de aspectos inverosímiles, y que fundamentalmente atrapa a la mujer. Es decir, que siempre hay que estar pendiente de la mujer, de los gatos y de las sombras, ¿no? Que el hombre, bueno, pues lo puede dejar de lado. Pero claro, cuando un tipo de estas características y con el poder que tenían, te das cuenta de los datos, ¿no? Esos 900 personas asesinadas y juzgadas, pues te das cuenta de la implicación de todo esto, ¿no? Y de al final, ¿no? A mí te lo decía antes, ¿no? Un poco la relativización del bien y el mal, ¿no? En aquella época, ostras, meterme en la cabeza de Nicolas Remy o de Matthew Hopkins, decir, a ver, esta gente, ¿no? Realmente ellos lo hacían porque bueno, querían hacer el mal de alguna forma, o estaban obsesionados con reducir a estas mujeres, o de verdad, por contra, creían que estaban haciendo el bien y se consideraban que eran una especie de hacedores del bien y que estaban expurgando al mundo de criaturas malignas, y se pensaban de verdad que estaban actuando de forma correcta. Eso es apasionante, ¿no? El ver cómo los momentos históricos, dependiendo de con qué ojos los ves, te parece una aberración cuando esa persona murió a lo mejor convencida de que era poco menos que un santo. Es tremendo, ¿no? Es tremendo. Pero también hubo ciertas ocasiones en que se impuso la justicia poética y hubo cierto número de cazadores de brujas que acabaron ellos mismos en la hoguera. Bueno, esto suele suceder siempre, ¿no? El timador timado, el estafador estafado, el ladrón que acaba. El inventor de la guillotina que acabó guillotinado. Exacto, ¿no? Al final, en esa situación de conspiranoia total, en el cual uno se critica al otro y demás, al final ten en cuenta lo que te decía antes con Joan Malet pasó, ¿no? Tanto Joan Malet como uno de las personas que estaban encima de él y que le apoyaban en todo eso, los dos acabaron al final juzgados y sentenciados, porque al final habían unos intereses económicos, unos intereses de poder, porque al final también el hecho de cuantas más brujas condenabas, cuantos más casos habían, pues mejor visto eras por el estamento eclesiástico y obviamente también por los tribunales y por los jueces, porque eso quería decir que había un rendimiento económico, aunque fuera corto, pero era interesante, ¿no? Entonces al final algunos de ellos, como dices tú, esa justicia poética pues cayó sobre alguno de ellos, y por ejemplo el caso de Joan Malet pues es muy significativo porque era un auténtico azote y una pesadilla para todos aquellos que se cruzaron con él, y al final acabó un poco pues como sus víctimas, ¿no? Esto me recuerda muchas veces esa forma de acabar que han tenido algunos dictadores, ¿no? De nuestro mundo actual, el caso de Muammar el-Gaddafi o el caso de Saddam Hussein, independientemente de todos los matices que pueda tener eso, pero como al final es curioso que la mayoría de ellos acaban, digamos, siendo carne de su propia vorágine un poco, ¿no? Y aquí sucedió un poco lo mismo también en ese aspecto. Otra cosa que he aprendido en tu libro y que yo desconocía por completo es que la Inquisición, en su forma de actuar, en su estructura, se inspiró mucho, no vamos a decir que lo plagió, pero se inspiró de forma profunda en algo llamado el Tribunal de los Francos Jueces, que suena como muy solemne, ¿no?
¿Qué era esto? Sí, fíjate, es algo muy curioso que yo rescaté, que tampoco conocía excesivamente, no era un tema, y está un poco dentro de todos esas historias de conspiraciones, de grupos de poder, de gente que de alguna forma pues tenía la capacidad de mandar por encima de los demás, ¿no? Y en este caso, de alguna manera, nos encontramos con algo parecido, ¿no? Porque fíjate que en un momento dado, fíjate que incluso podemos hablar de inquisiciones, ¿no? Porque lo que muy poca gente, hemos estado hablando, por ejemplo, de la persecución contra la brujería, de la Inquisición, que de hecho muchas veces pues se interpreta así, ¿no? Pero cosas que no sabe la gente en particular, pues que la Inquisición no podía ir, por ejemplo, hacia aquellas personas que no estaban bautizadas y que no eran consideradas cristianas, por ejemplo. Es curioso, ¿no? Que aquellos que precisamente no estaban o no albergaban la fe cristiana no podían ser juzgados por la Inquisición y de alguna manera, entre comillas, se salvaban, ¿no? El hecho de que esa primera Inquisición surgiera de alguna forma fundamentalmente por esa persecución original que hubo hacia los cátaros, hacia esos hombres puros, ¿no? Que de alguna manera no deja de ser un poco todo lo que hemos visto durante el programa, que precisamente lo que hizo la Iglesia, lo que hizo la Inquisición, y en menor medida los tribunales populares, es ir en contra de aquellos que ostentaban el poder o que de alguna manera podían hacer sombra a los que ostentaban el poder, tanto a nivel eclesiástico como a nivel político, podríamos definirlo así, ¿no? Y en ese caso, pues como tú bien dices, pues no deja de ser una institución que también se plantea en sus orígenes, pues como algo que tenía que funcionar de forma paralela a la justicia, es decir, aquellos, ahora no me sale a mí el título de la película, de estos justicieros de la noche, ¿no? En los cuales, pues oye, lo que no pueden hacer los tribunales populares o lo que no puede hacer la justicia, lo hacemos nosotros por nuestra cuenta, ¿no? Entonces llegó un momento en que estos jueces francos de alguna forma se habían apropiado de la justicia y directamente pues ellos, digamos que lo que realizaban de alguna manera era tomarse la justicia por su mano sin necesidad de tener en cuenta ningún otro estamento, ¿no? Y al final habían unas normas y una serie de cuestiones internas que estaban muy bien institucionalizado, muy bien organizado, y al final esa Inquisición que nace al principio, una primera Inquisición que podemos hablar en el siglo XIII, que luego sube en los años con Gregorio VI y Inocencio III, pues al final copian de alguna manera la forma de trabajar de ellos, que eso es un poco curioso, ¿no? Que suceden muchas cosas que pensamos que tienen pues un origen, resulta que ha sido copiado de otros, ¿no? Y al final, pues bueno, aquí ha pasado un poco eso. Es un tema muy interesante. Vuelvo a insistir en lo que te decía. Yo no soy historiador, pero creo que hay sucesos en la historia que se deberían tratar mucho más y que hay gente que ha indagado e investigado esos momentos históricos que valdría la pena que nos esforzáramos, bueno, yo no en este caso, pero sí los historiadores, para que le dieran mayor hincapié a estas cosas. Tu libro cuenta con una galería, con un elenco de villanos, de personajes francamente siniestros, pues importante, pero luego también hay otras personas que parece que quieren acabar o que quieren atenuar este estado de paranoia, de sinsentido. Y uno muy destacado es Alonso de Salazar. Sí. De hecho, Alonso de Salazar quizás es el más conocido precisamente por ese momento cumbre, ¿no? Culmen que pudo tener con todo el tema de Zugarramurdi, pero es que es cierto, ¿no? Tú fíjate que un caso de tal relevancia, en el que, como te comentaba antes, prácticamente entre condenados y juzgados, pues llegamos a la 50 de personas, que duró 2 años, que sirvió de alguna manera para asustar a todas las poblaciones colindantes, tuvo una repercusión no solo a nivel de Navarra, no solo a nivel del territorio español, sino a nivel europeo. Y fue, fíjate, 3 años después de surgir el caso de Zugarramurdi, cuando Alonso de Salazar, que es el que recoge, es el inquisidor que recoge, digamos, la última parte, el último momento de los procesos de Zugarramurdi, y es el que llega a reconocer que todo es de una inconsistencia terrible, y es en
marzo de 1612, creo recordar, él regresa con 2 tochos tremendos, con más de 1500 declaraciones detalladas, anotaciones de campo, y él al final se siente totalmente arrepentido de todas las sentencias que se firmaron, ¿no? Y él cuenta, dice, cometimos una grave injusticia, ¿no? No hubo brujas, no hubo embrujados en el lugar, pues hasta que se comenzó a escribir y hablar de ellos, ¿no? Esto nos suena mucho a los que perseguimos las anomalías en algunas ocasiones, ¿no? De que no existen hasta que nos empiezan a hablar de ellas, ¿no? Pues en este caso sucedió algo parecido, ¿no? Cuando Alonso de Salazar, después de tomar declaraciones, después de, digamos, de verlo con la distancia, él se da cuenta y llega un momento en el que reconoce que allí no hubo nada, que eso fue una auténtica barbaridad y que hay que reconocerlo, y así lo dejó por escrito, ¿no? Y quizás esa sentencia de Alonso de Salazar en 1612 hace que en lo que es el territorio peninsular, en España, esas sentencias por brujería cayeran en picado, ¿no? Porque más que hacer referencia al Malleus Maleficarum o al Demonolatrium o a otros libros, al final a la gente, a los jueces, a la población le queda el recuerdo de Zugarramurdi, ¿no? Que al final es como que, hablando mal y pronto, lo hemos cagado, ¿no? Pues vamos a tener cuidado a partir de ahora con lo que hablemos. Pues me voy a permitir despedir la entrevista con una pregunta de carácter un poquito más personal. Verás, yo sé que has trabajado en temas sociales, en temas de cooperación internacional, y quería preguntarte, ¿hay en la actualidad algo que te recuerde a esta caza de brujas? Mira, lamentablemente sí. Fíjate que yo, el hecho de al final de haberle cambiado el nombre al libro, yo quería haber hecho un guiño que al final desistí porque entendía que al final rompía un poquito con lo que estaba planteando. El hecho de no llamarlo Cazadores de Brujas, que la intención era únicamente, como te decía, plantear la biografía de esos cazadores de brujas y al final extrapolarlo a todo lo que había sucedido en aquella época. También quería hablar, que sí que hablo de hecho en la introducción, sobre el concepto del bien y el mal y cómo ese concepto es relativo en función de quién lo ve y en el momento histórico en el que se vive, ¿no? Es muy importante tenerlo en cuenta. Te lo decía antes, el hecho de que yo estoy convencido de que algunos de estos cazadores de brujas estaban convencidos y murieron pensando que eran poco menos que santos, porque liberaron al mundo de tanta bruja, ¿no? Hoy en día ha sucedido y sigue sucediendo, aparte de esa famosa caza de brujas comunista que sucedió en Estados Unidos a mediados del siglo XX. Pero hoy, por ejemplo, hay algo y está sucediendo en España, y mira que tampoco es que yo especialmente, pues no voy a defenderlo tampoco, pero ostras, estamos ante una persecución ante aquello que no es lo establecido y lo oficial. Hablo, por ejemplo, del tema de las terapias alternativas, hablo de las pseudociencias, de las llamadas pseudociencias, etcétera. Ostras, parece ahora como que todo aquello que no esté fundamentado por un método científico no tiene valor y no puede ser defendido, ¿no? Estamos dejando de lado las creencias, estamos dejando de lado las convicciones personales, las intuiciones, el amor incluso, vamos a llamarlo así de alguna forma, ¿no? Entonces, a mí me da rabia cuando se persigue algo por el simple hecho de no entenderlo, ¿no? Y volvemos a caer otra vez en las mismas contradicciones que se caían en otras épocas, ¿no? En que aquello que no se entiende se persigue, se denuncia y se trata de ocultar. Ojo, dentro de esas llamadas pseudociencias o terapias alternativas hay auténticas aberraciones y hay que acabar con todo ello, ¿no? Pero este ejemplo a mí, sobre todo, me impacta mucho, ¿no? Porque volvemos a hacer lo mismo, o sea, caemos siempre. El hombre es el único animal que tropieza siempre con la misma piedra, ¿no? Como se decía, pues volvemos a caer en lo mismo. Todo aquello que desconocemos lo perseguimos y volvemos a caer en ese mismo error. En lugar de intentar analizarlo, en lugar de intentar comprenderlo, parece que luchemos siempre en contra de lo que de alguna forma nos puede hacer crecer, porque no nos olvidemos que al final la ciencia o el ser humano evoluciona gracias a pequeñas anécdotas de Einstein, a pequeñas anécdotas de grandes científicos que se apartaron precisamente de lo que el momento histórico planteaba para poder avanzar. Si matamos eso, lo vamos a matar todo, ¿no? Vamos a matar la evolución. Y en este caso, pues, sucede 3/4 de lo mismo. Cada vez nos empujan, incluso a nivel político, ¿no? Te evitan o tratan de evitar que estés en la equidistancia. O eres blanco o eres negro, o eres malo o eres bueno, o eres
facha o eres comunista, ¿no? O sea, ahora ya parece que te obligan a estar posicionado incluso cuando no quieres, ¿no? Eso nos ha pasado a todos en las redes sociales, que de pronto haces un comentario la más de inocente y al día siguiente eres un facha o eres poco menos que un anarcosindicalista, ¿no? Pues todo eso lo estamos volviendo a repetir. Oye, yo tengo un récord en ese sentido, porque nunca me olvidaré de esa vez que en tan solo 24 horas fui antisemita y sionista. No me negarás que tiene mérito, ¿eh? Sí. Bueno, el ser humano no aprende. Fíjate que estamos hablando de casi 500 años de persecución contra la brujería y contra lo que no entendían, y que fue la Iglesia en este caso, por creencia, que juzgaron y denunciaron. Ahora quizás por fin tenemos algo como el método científico y como la ciencia y como el sentido común para luchar contra ello, pero quizás lo estamos utilizando como arma, como se utilizó en otras épocas, ¿no? Y en el tema de la política a mí me preocupa especialmente, ¿no? Sobre todo en el tiempo en el que vivimos en nuestro país, pero a nivel europeo también, con el Brexit y con otras circunstancias, ¿no? Y eso se aprovecha mucho, y tú lo sabes bien, sí, en las teorías de la conspiración, ¿no? Para posicionarte hacia un lado y hacia otro, y al final no tener claro quién mueve los hilos y defender algo que resulta que es lo que más te perjudica, ¿no? Pues todo eso nos está llevando a una situación de no saber, digamos, cuando das un paso, hacia dónde lo das, ¿no? Si hacia adelante o hacia detrás, y es de verdad, es un poco, da vértigo. Frustrante, sí. En fin, pues Alfonso Trinidad, que nos deja esta reflexión y que es un buen resumen de su libro, algo que hay que leer porque está lleno de errores del pasado, que no deberíamos nunca volver a repetir, ni siquiera en la más mínima expresión. Alfonso, que muchísimas gracias por venir a compartir tu conocimiento aquí, a Días Extraños. Pues oye, que ha sido un placer, de verdad que me apetecía mucho y he estado muy a gusto, y oye, que sigas con esa potencia, que sigas con un programa tan fantástico, que hacen falta que la calidad resurja por encima de los demás, y necesitamos que en esto que llamamos temas que se apartan un poquito de lo cotidiano se pueda hablar y se pueda hacer de manera seria y digna, y eso lo cubres, así que ojalá que sigas durante mucho tiempo y que podamos disfrutar de alguna charla más de esta. Pues cuenta con ello. Muchísimas gracias y un abrazo muy grande. Un abrazo.